Oremos. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos habla, Señor, y gracias te damos por esta clase, por todas las chicas que estamos aquí y también por los que no pudieron estar aquí y por los hermanos que vayan a escuchar esta clase. Ayuda a Mario, Señor, y gracias por todo. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mau. Bien, entonces seguimos con nuestro estudio de Segunda de Corintios capítulo 9, en el cual hemos estado hablando de la ofrenda. Ya desde el capítulo 8 Pablo habló de las diferentes características que tiene el dar, y aquí se nos menciona una frase que saqué de un comentario. Dice: cuanto más da a alguien, más le devuelve Dios. Entonces entendemos que Dios es el que nos permite tener más para dar más, y así es un ciclo que se va presentando. Lo ejemplificó muy bien Pablo al momento de decir que el sembrador, mientras más semillas ponía, pues obviamente la cosecha iba a ser mayor. ¿Sale? Este versículo famosísimo que nos sabemos de memoria, desde chiquitos nos lo enseñan. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces uno diría, bueno, ¿qué beneficios tengo yo de dar? ¿Qué beneficios hay en dar una ofrenda? Primero, pues es que experimentamos el amor de Dios de una manera especial, porque Dios ama al dador alegre, ya lo vimos. Otra, experimentamos la generosidad de Dios, porque Dios, mientras más damos, Dios más nos da. Otra es que glorificamos a Dios, que es lo que vamos a estudiar en estos versículos el día de hoy. Aparte, pues que es que tenemos una amistad con Dios de una manera también peculiar, y otra es en que nos parecemos más a Dios. Entonces, ya dijimos que la generosidad de Dios se manifestó principalmente al dar a su Hijo Jesucristo por nosotros, y que su pobreza, es decir, su encarnación, el vivir aquí en esta tierra, nos hace a nosotros ricos, dándonos obviamente esa salvación eterna. Versículo 8 dice: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Mencionaba que este versículo hace eco a Filipenses 4:19, en el cual dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículos 8 y 9 nos hablaban de eso. Versículos 10 y 11 nos hablan de que vamos a recibir con generosidad lo que Dios nos da. Y el versículo 11 pues no lo terminamos de estudiar. Obviamente estudiamos la parte A. Dice: efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Si nosotros damos entonces cantidad X a la iglesia de Dios, Dios nos va a recompensar con una cantidad Y. Normalmente eso, por la Biblia vemos que puede ser igual o mayor. Pero ¿para qué queremos tanto dinero? ¿Para hacer nada más nuestras casas, nuestros emporios, nuestros deleites, dárnoslos? Aquí nos dice: para que ustedes puedan ser generosos, es decir, para que puedan aún más dar a la iglesia. Entonces, si antes podías dar X, ahora puedas dar Z, y Dios te siga bendiciendo, porque pues jamás vas a dar más de lo que Dios puede recompensarte, ¿sí? Entonces, aquí se nos menciona el principio de la semilla, pero también Dios es el que da el crecimiento, es decir, Dios es el que te permite tener eso. La segunda parte del versículo 11 continúa con esta idea de glorificar a Dios. Cuando tú das, no solamente recibes el amor de Dios, dijimos de una manera especial, no solamente recibes la generosidad de Dios o lo experimentas de una manera brutal, sino que también glorificas a Dios y haces que otras personas glorifiquen a Dios. Dice: cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Acuérdense que Pablo estaba diciendo aquí a la iglesia de Corinto: mira, ya lo hicieron en las iglesias de Macedonia, ahora ustedes en la parte sur de Grecia quieren dar, van a dar. ¿Para quiénes? Para los hermanos de Jerusalén. Cuando ellos reciban la ofrenda que ustedes están dando, ¿cuál va a ser la reacción que ellos van a tener? Van a dar gracias a Dios. Entonces, eso es por sí mismo una cosa que glorifica a Dios. Entonces, estamos dando para bendecir a nuestros hermanos, para suplir su necesidad, para que no haya desaveniencia o inigualdad en el cuerpo de Dios, es decir, que no uno tenga demasiado y otros tengan muy poquito o no tengan nada. Pero también esto glorifica a Dios. Versículo 12 dice: entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, ese es el primero, y dos, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Cuando entonces un cristiano da, cuando ustedes dan, cuando yo doy, hacemos que la gente dé gracias a Dios, dé gloria a Dios, porque pues están recibiendo una ofrenda. Como por ejemplo lo vemos con la hermana Estrella. La hermana Estrella luego nos manda audios, o le manda a mi tía: oye, hermana, gracias, porque lo poquito que nos dieron por la venta de los jóvenes se utilizó para bendecir a esta familia, dar comida a ellos, comprarle un suéter a alguien que lo necesitaba. Entonces la hermana da gracias a Dios por algo que la iglesia o como grupo damos entonces también a Dios. El objetivo es que Dios sea glorificado, pero, como lo menciona acá, las necesidades de los creyentes sean satisfechas. En este caso, en particular, Pablo estaba diciendo las necesidades de los creyentes de Jerusalén.
Versículo 13 nos dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a nosotros, los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Nosotros como cristianos proclamamos el Evangelio. Al proclamar el Evangelio no podemos decir que no amamos a nuestros hermanos. Es decir, se nos menciona, tú predicas un Dios de amor, entonces tú debes dar amor también como Dios lo da a esas personas. Es imposible que tú digas que odias a tu hermano, y te digas ser cristiano. Eso no va en concordancia. Si amas, das. Entonces, aquí nos está mencionando, ustedes dicen que aman a Dios, dicen que creen en la buena noticia, pues entonces ustedes demuestren que aman a sus hermanos a través de la ofrenda. Y los de Corinto lo iban a hacer a través de lo que le estaban dando a Pablo. La penúltima de estas características de dar, está en el versículo 14, dice, y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Por los versículos previos entonces ya dijimos, si ustedes dan algo, Dios les da en abundancia. ¿Para qué? ¿Para que se vuelvan millonarios ustedes? No, sino para que ustedes puedan dar aún más. Entonces, a esa generosidad que ustedes reciben de Dios, la van a hacer todavía más grande, porque Dios los va a seguir bendiciendo. Y los que reciben esta ofrenda van a dar gracias a Dios, primero por eso, pero aparte se van a hacer amigos de Dios. Vamos a hacerlo así como menciona el comentario. Dice, y ellos orarán por ustedes. Aparte de darle gracias a Dios, entonces dicen, Dios, muchas gracias por la ofrenda que los de Corintio me dieron, porque me la dieron con un profundo cariño, y eso fue gracias, obviamente, a la gracia que Dios les había dado a ustedes. Entonces, entablas una relación diferente con Dios. O sea, cuando tú crees en Cristo Jesús, recibes tu salvación, te conviertes en hijo de Dios, recibes el amor de Dios, incluso siendo pagano, estando muerto en tus delitos y pecados, pero cuando tú das, experimentas ese amor de Dios, esa amistad de Dios profunda, y haces que la gente dé gracias por lo que tú les das y también glorifiquen a Dios. Pero como último punto, el dar, lo que les menciona Pablo, es hacerte semejante a Dios. Versículo 15 nos dice aquí, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Podemos hablar de este don de dos formas. En el versículo 9 se nos mencionó del capítulo previo que tenemos el ejemplo máximo en Jesús. Jesús se hizo pobre para dar su vida por nosotros y recibir salvación. Entonces, este versículo puede estar haciendo referencia a eso. Porque aquí, como alcanzan a ver, hay una G, esto es de la Nueva Traducción Viviente, que dice que también se puede traducir como gracias a Dios por su don, por ese regalo que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué es un regalo de Dios? Ya vimos que Jesús es el regalo máximo de Dios que nos da la salvación, y si nosotros recibimos tanto de Dios, nosotros no tenemos problema en dar lo poquito que tenemos. Número 2, el versículo previo nos dice que Dios nos da esta gracia a nosotros. Dios, como nuestro amigo, como alguien que quiere nuestro bien, nos da esta gracia para que ahora nosotros podamos dar. Por lo tanto, cuando nosotros ofrendamos, nos dice que nos hacemos similares a Dios. Si Dios ya dio a su Hijo para que recibiéramos salvación, entonces nosotros podemos dar un poquito de nuestra ofrenda. Si Dios nos da esa gracia, ese don, ese regalo de que nosotros podamos dar, aún así nos va a recompensar con su generosidad. Entonces, Dios es el que dice, oye, yo te estoy dando la capacidad, el deseo de que puedas dar y dar y dar en abundancia. No tienes por qué detenerte, tú puedes dar en abundancia porque yo te voy a bendecir demasiado. Y lo que estás diciendo a los demás es, miren, lo que Dios hizo, pues es lo que yo estoy haciendo. Dios dio a su Hijo por mí, ahora yo doy un poquito de lo que yo tengo por ustedes. Porque la salvación que Dios me dio a través de su Hijo me da vida eterna, ahora yo ayudo a que esta vida que ustedes tienen, que esta necesidad, sea suplida, que vivan mejor. Los hermanos dan gracias a Dios, tú recibes amor de Dios, recibes generosidad de Dios. Tiene un montón de ventajas el dar. Entonces yo sé que eso va en contra de la naturaleza humana, que lo que nos enseñan también en el mundo es de, bueno, tú guarda tu dinero, tú ahorra, tú busca tu propio bien, tú cubre tus necesidades. Es sabio, ya lo dijimos, es sabio ver por ti, por tu familia, no estar en deuda, sí es sabio, pero también con lo que tienes puedes honrar a Dios y la gente va a honrar a Dios con eso. Entonces, con esto cerramos esta sección de el dar. Versículos que están en el capítulo 8 y los primeros del capítulo 9 hablaron de la ofrenda. Si nosotros hiciéramos un recuento, como recapitular lo que hemos estado viendo hasta acá, pues entonces vemos varias características del dar. Pablo les habla a los corintios, hermanos,
Vamos un poquito más adelante, más atrás, perdón. Versículos del capítulo 7, del capítulo 6, en los cuales Pablo les tuvo que hablar fuerte a los corintios. Después se da cuenta que los corintios les cayó el 20 después de que Pablo habló con ellos tan fuertemente. Pablo pensaba que estaba una barrera entre ellos, como que los hermanos estaban resentidos. Pero Tito le da las noticias: no, Pablo, los hermanos de Corinto se arrepintieron, dieron como buen recibimiento a lo que tú les estuviste diciendo. Pablo estaba feliz, entonces dijo: bueno, ahora es el momento de que les eche yo los capítulos 8 y 9 para que den. Entonces Pablo ya se sentía en confianza para que los de Corinto dieran. No lo iban a hacer a regañadientes, no lo iban a hacer como un regaño, no lo iban a hacer porque no les quedaba de otra, sino porque entendieron que Pablo les tuvo que hablar duro por las actitudes que tuvieron previamente, por los falsos maestros, por seguir a esos falsos maestros. Y entonces Pablo les dice: hermanos, den. Si ustedes dan, van a recibir mucha bendición. Bueno, hasta ahí termina la primera parte de la epístola de Segunda de Corintios, que en realidad pensamos que es la cuarta epístola que Pablo le escribió a esta iglesia. Y de repente ya Pablo no les habla tan amable, ya Pablo no les habla tan bonito. Ya no les está pidiendo: hermanos, den, hermanos, confíen en nosotros, hermanos, por las misericordias de Dios. Ya Pablo no les está diciendo esto. De hecho, los versículos que siguen, estos últimos capítulos 10, 11, 12, en realidad algunas personas han dicho que forman parte de otra carta. O, pues dice, no, pues Pablo lo escribió en otro momento. Pero no, algunos han dicho que es una carta aparte. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es lo siguiente: Pablo ya les habló bonito a los corintios, ¿sale? Porque él ya había visto que el hablarles feo previamente había resultado en arrepentimiento de ellos. Es decir, Pablo vio problemas en la iglesia, Pablo vio gente que estaba siguiendo a los falsos maestros, Pablo vio gente que se estaba poniendo en contra de Pablo, y Pablo los tuvo que regañar, les tuvo que hablar feo. Se arrepienten y Pablo dice: ay, tengo confianza para hablarles de la ofrenda. Les menciona capítulos 8 y 9, pero ahorita Pablo no. Pablo ya cambia su forma de hablar, y Pablo, les pongo aquí una imagen, les va a hablar como un guerrero. Pablo va a hablarles ahora sí fuerte. Pablo va a hablarles con la espada desenvainada, y Pablo les está por decir aquí en los capítulos que siguen, 10, 11 y así. En estos capítulos Pablo va a defender su ministerio apostólico. ¿Por qué es tan importante ver esto? Porque, noten, pensaban que Pablo era una figura así chiquita. Lo vamos a ver más adelante en los escritos que Pablo nos menciona. Ahorita solamente estoy dando una introducción a esto. Pensaban que Pablo, pues, era muy valiente cuando escribía, ¿no? Así, mientras Pablo estaba ausente, yo soy un guerrero todopoderoso, casi un transformer, ¿no? Una cosa brutal. Pero cuando estoy enfrente de ellos me vuelvo un guerrerito, una gallinita. Pablo les dice: yo no tengo nada de qué esconder, nada de lo que estoy haciendo en mi conducta está mal. Yo lo que les voy a decir es: voy a defender mi ministerio apostólico. Ya les hablé bonito y como consecuencia les pongo ahí las cartas en el asunto de la ofrenda, pero ahora me voy a ir sobre esos pocos que siguen renuentes a reconocer mi ministerio apostólico. Me voy a ir sobre aquellos lobos que están engañando a la iglesia. Me voy a ir a aquellos que están como falsos maestros queriendo desviar a la iglesia tras sus enseñanzas falsas. Y no lo voy a hacer como un guerrero así chiquito como les pongo acá. Lo voy a hacer como el titán que soy. Y Pablo tiene que ser muy cuidadoso, porque a Pablo pues no le gustaba echarse muchas flores. Rara vez vemos que Pablo se tiene que defender, como tal vez en Filipenses. Si esos tienen de qué gloriarse, pues yo más. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de todos los fariseos, maestro, he criado a los pies de este fariseazo. O sea, soy un buenazo si lo quieren ver. Lo tuvo que hacer con los de Filipos, pero con los de Corinto Pablo va a desenvainar la espada, ya no contra la gran mayoría de la iglesia que se arrepintió. Ahora Pablo va a enseñarles sus credenciales apostólicas a todavía aquellos que se rehúsan a aceptar a Pablo como apóstol. Entonces, la siguiente sección, que vamos a ver si Dios nos permite la siguiente clase, va a ser cómo ganar la guerra espiritual. A veces pensamos que el cristiano debe ser un tonto, un menso, un sonso, que baje las manos, sí, pégame, golpéame, pégame en la mejilla, porque Jesús dijo que pusiera la otra. Y a veces nos vamos con esa idea de que es un cristiano así. Pero Pablo para nada era eso.
Aunque Pablo en algunos casos sí bajó la cabeza y se dejó golpear, se dejó latigar, en algunas otras ocasiones Pablo apeló a sus derechos. Dijo, ¿por qué me van a lastimar? ¿Por qué me van a encerrar? ¿Por qué me van a juzgar? Soy un ciudadano romano. Mis derechos cuentan. Y entonces en esta sección Pablo saca sus armas para defender su ministerio apostólico. Entonces, si Dios nos permite, vamos a ver en estos versículos del capítulo 10 así en adelante cómo Pablo les habla. Uno diría, Pablo les habla de manera despiadada, ahora como un lobo, los voy a despedazar. No, el ser un guerrero para Pablo no era voy a cortar cabezas y voy a desollar a mis enemigos. Pablo dice, primero voy a hablar con ternura, como lo hacía Jesús. Y ya después me van a escuchar con ganas. Y cuando me presente con ustedes, nada de que van a pensar que llego así como una ovejita. Ay, sí, por favor, háganme caso, les ruego, les suplico, escúchenme. Pablo decía, tengo la autoridad para hacerlo, tengo los pantalones bien puestos. Ustedes me van a escuchar porque yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Le guste o no a estos falsos maestros? Entonces, nada más voy a mencionar eso para que ya después nos metamos en el capítulo 10. Aquí tengo ya los versículos preparados, pero no vamos a abordar en eso porque si nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces, lean ustedes un poquito, capítulos 10 en adelante, para que vean la segunda sección de esta epístola. Y ahorita nada más cerrar con esto que Pablo les dijo a los que se habían arrepentido, a los que habían ya confiado en el ministerio de Pablo. Hermanos, yo les comparto algo que es bueno, ¿qué es? Ofrenden, den. Dios los va a bendecir, Dios les va a suplir sus necesidades, Dios les va a regresar, les va a dar en abundancia, no tengan miedo. Dios los va a amar de una manera específica por ser unos buenos dadores. Entonces, den, apoyen a sus hermanos de Jerusalén porque es algo bueno. Pero aquellos que se resisten, Pablo les va a escribir lo siguiente. Terminamos en oración. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este día, gracias por las bendiciones que nos das, porque a veces damos poquito, pero tú nos das un montón. Señor, permítenos ser fieles administradores de lo que nos das, por favor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Dudas? ¿Traumas? No